Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Donald Trump ya está en China. Es el primer viaje de un presidente estadounidense al gigante asiático desde 2017. El mandatario dijo que no espera necesitar de la ayuda de Beijing para poner fin a la guerra en Irán, mientras que desde el gobierno chino esperan gestionar las diferencias entre ambas partes. Con un discurso, el rey Carlos III inauguró el nuevo periodo parlamentario en Reino Unido. Desde el legislativo crecen los llamados para que el primer ministro Keir Starmer deje su cargo, mientras siguen las especulaciones sobre futuras renuncias en el gabinete. Y siguen confirmándose casos negativos de antivirus en los países con reporte de síntomas. En Italia, 4 casos sospechosos fueron descartados. En Estados Unidos, otro de los ciudadanos que iba a bordo del crucero afectado por el brote también dio negativo, mientras que la paciente confirmada en Francia se encuentra en estado grave. Vamos a iniciar en China, donde llegó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una cumbre junto a su homólogo chino, Xi Jinping. Se espera que los líderes más poderosos del mundo aborden temas como sus relaciones comerciales, las tensiones en torno al apoyo estadounidense sobre la isla de Taiwán y también la guerra en Irán. Los detalles con nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Ha aterrizado esta noche Donald Trump en Beijing 9 años después de su primera visita. Una agenda apretada tiene para mañana y el viernes. Reuniones con Xi Jinping, con el que dice tener una química especial, cenas de Estado, incluso una visita al Templo del Cielo. Sobre la mesa están los numerosos pleitos comerciales que fueron temporalmente solventados en tregua en la reunión presidencial de noviembre en Corea del Sur y que debería concretarse en un acuerdo esta semana, aunque no hay mucho optimismo. Necesita Trump, con su imagen hundida, cerrar acuerdos comerciales sustanciosos para recuperar posiciones en las elecciones de medio mandato. Apretará para que China compre productos agrícolas como soja o aviones, pero no llega en una situación de fuerza, sino debilitado primero por la derrota en la guerra comercial con Beijing y después por el conflicto de Irán, que ya le obligó a retrasar su cita con Xi. Es paradójico que buscara Trump con Irán fortalecer su postura. Planeaba derrocar al gobierno para restarle un socio en la zona china y comprometer su seguridad energética. Le ha salido mal. El gobierno iraní sigue ahí y Trump ha acabado pidiéndole ayuda a China para solucionar una guerra enquistada y con riesgo de vietnamizarse. Carece de muchas palancas el presidente estadounidense. La más potente, sin duda, es Taiwán. Todo lo demás para China son solo negocios. La isla, en cambio, es un asunto sagrado y a cambio de alguna pequeña modificación en la política oficial de Washington podría Beijing aumentar su apetito por las mercancías estadounidenses. Mucho se habla estos días de que Trump podría manifestar la oposición a la independencia taiwanesa, separándose de la política de todos sus antecesores de no apoyo a la independencia. Bastaría esa concesión retórica para escenificar su acercamiento a las tesis chinas y provocar un tsunami en el estrecho de Formosa. Vamos ahora a Reino Unido. El rey Carlos III inauguró el nuevo periodo legislativo justo en un momento de alta tensión para el gobierno de Keir Starmer, sobre quien pesan los llamados para que abandone su cargo. Nuestra corresponsal Luisa Pulido nos amplió desde Londres. Esta jornada sin precedentes en el que el rey Carlos III, el jefe de Estado, presentó 35 prioridades legislativas del gobierno Starmer, pero lo cierto es que no hay certeza del futuro político de Keir Starmer, del primer ministro, si se mantiene por horas, días o semanas en Downing Street. Lo cierto es que el Palacio de Buckingham confirmó esta martes con Downing Street si este discurso seguía en pie ante la dificultad que está viviendo el primer ministro con su futuro. Así que el discurso del rey Carlos III aquí en el Parlamento británico, donde hemos visto la corona de Estado, toda la pompa, todo el protocolo que rodea a la familia real, el rey ha empezado por decir que es importante en este mundo que es cada vez más peligroso y volátil y que la amenaza del conflicto en el Medio Oriente es uno de estos ejemplos, es importante seguir manteniendo las relaciones, la seguridad, fortalecer la seguridad europea. Por ejemplo, dentro de estas leyes hay una reforma bien importante a la inmigración que tiene muy malas posibilidades, muy controversial con las bases del Partido Laborista,
También el gobierno espera nacionalizar el acero británico. Habrá una ley de independencia energética que, por ejemplo, hará más fácil construir plantas nucleares, una ley para mejorar las relaciones con la Unión Europea. El rey dijo que es vital para fortalecer la seguridad del continente y el gobierno espera tomar acciones necesarias para acabar con el antisemitismo en este país, entre otras importantes leyes. También este debate se prevé que inicie a ser analizado, estudiado por los diputados aquí en la Cámara de los Comunes, que ustedes pueden ver a mis espaldas, pero por supuesto ante la situación tan compleja, el futuro de Keir Starmer, no hay claridad sobre si incluso se hablará sobre estas leyes o si todo será dominado sobre el futuro del Premier. Seguimos en Reino Unido porque el líder del partido Reform UK, Nigel Farage, se enfrenta a una investigación formal por parte del organismo de control de la ética parlamentaria por un regalo de 5 millones de libras esterlinas, lo que equivale a 6,75 millones de dólares de parte del multimillonario de las criptomonedas Christopher Harborn. Un portavoz de la formación de extrema derecha, la gran ganadora de las pasadas elecciones locales, dijo que Farage siempre ha dejado claro que se trataba de un regalo personal e incondicional y que no se infringió ninguna norma. En abril, partidos opositores acusaron a Farage de infringir las normas al no declarar la donación. Y vamos con una noticia en desarrollo. En Filipinas, las fuerzas de seguridad intentan ingresar en el edificio del Senado para arrestar al legislador Ronald de la Rosa, aliado del expresidente Rodrigo Duterte y presunto ejecutor de su política antidrogas, por la que se lleva adelante un proceso en la Corte Penal Internacional. El pasado lunes, el alto tribunal emitió una orden de arresto contra el senador y desde ese día este se encuentra atrincherado en su despacho. Por el momento se han reportado disparos, pero no se habla de víctimas ni heridos. El presidente del Senado, también aliado de Duterte, comunicó que el edificio está bajo ataque, según sus palabras, mientras el ministro del Interior intenta mediar entre las partes. Todo esto ocurre paralelamente a la tramitación de un juicio político contra Sara Duterte, vicepresidenta e hija del expresidente Duterte, por corrupción y amenazas contra el mandatario actual, Ferdinand Marcos. Italia confirmó que las 4 personas en cuarentena por riesgo de hantavirus dieron negativo y también un ciudadano estadounidense que presentaba síntomas. Son los más recientes de una serie de casos que se han descartado tras el brote originado en un barco que partió desde la ciudad de Ushuaia, en Argentina. La urbe se ha visto en el centro de alarma por el virus y ahora intenta limpiar su reputación ante el temor de que disminuya la llegada de turistas. El país sudamericano registra un promedio de 100 casos de hantavirus por año, muy por debajo de Asia y Europa, pero con mayor tasa de mortalidad. Ampliamos en el siguiente informe. Conocida a menudo como el fin del mundo, la ciudad argentina de Ushuaia es el punto de partida y llegada de las expediciones a la Antártida. Cada año, unos 150.000 visitantes se dirigen al extremo sur del país. A los viajeros que se encuentran actualmente aquí se les ha garantizado que la ciudad es segura. Pues mira que no sé, nomás las personas nativas de aquí lo hacen sentir a uno en realidad muy seguro. No se habla mucho del tema y no se ve como algo de caos que pueda decir uno, no, en realidad se ve muy tranquilo todo el entorno. Nós viemos para acá para conocer, ¿no? Ushuaia. Vinimos aquí para conocer Ushuaia, que es el fin del mundo. Teníamos muchas ganas de verlo y de ver la nieve, y parece que está nevando. No nos preocupa este virus porque hay virus por todas partes, y parece que este fue un caso aislado. No hemos tomado ninguna precaución. Y parece que fue un caso isolado. Argentina suele sufrir brotes localizados de hantavirus, pero los focos habituales se encuentran en el centro o el norte del país, a miles de kilómetros de Ushuaia. La pareja holandesa sospechosa de haber embarcado en el MV Ondius con el virus visitó una región del norte de la Patagonia antes de iniciar el crucero. Y como estuvo en Neuquén, la idea es quizás poder relevar algunos lugares que pueden llegar a ser de interés. No sabemos muy bien en qué lugar estuvo. Son conversaciones preliminares que no tengo mucho detalle aún, pero que podrían generar algún estudio en breve. Cada año se registran en Argentina una media de unos 100 casos de hantavirus. Aunque la cifra es muy inferior a la observada en Asia y Europa, la tasa de mortalidad es mayor, de aproximadamente el 50%.
Las autoridades de Líbano reportaron que un ataque de Israel dejó al menos 8 personas muertas, entre ellas 2 niños. La doble ofensiva se habría producido en el sur de Beirut, en la zona de Hiyeh, impactando a 2 vehículos. El ejército de Israel también comunicó sobre una ola de ataques en el sur del país contra lo que denominó como infraestructura de Hezbollah. Los bombardeos se dan justo un día antes de que el gobierno libanés y Tel Aviv sostengan una tercera ronda de conversaciones en Estados Unidos destinada a rescatar el alto el fuego. Pasamos a Turquía. Las calles de la costera ciudad de Samsun, en el norte del país, se vieron inundadas debido a las intensas lluvias que azotan a la región. Las precipitaciones de la noche provocaron el desbordamiento de un río que afectó a gran parte de la urbe. En imágenes quedó registrado cómo el agua arrasó con muebles y vehículos. De acuerdo con el alcalde local, se reportaron daños en comercios y viviendas, pero no hubo víctimas mortales, aunque 12 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital. En Cuba, el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció cambios en el sistema para decidir los precios de los combustibles. Desde el viernes, los montos que deberán pagar los compradores fluctuarán y no estarán fijados por el Estado. Entre tanto, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a aseverar que en el futuro los ojos de su gobierno se fijarán sobre el país isleño. Declaraciones que llegan en un momento en el que Naciones Unidas cataloga la situación de la isla como una crisis humanitaria. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Cuba cambia su sistema para fijar los precios de los combustibles en medio de la presión en aumento de Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró que la isla está en quiebra y ratificó que su gobierno posará su atención sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel en el futuro. Presidente, ¿le quedan los días contados al presidente de Cuba? Bueno, miren, no les va bien. A Cuba no le va bien. Es una nación fallida y hablaremos de Cuba en el momento oportuno. Desde hace meses, la Unión Americana ha impuesto un bloqueo marítimo contra las embarcaciones que buscan abastecer de combustible a la nación caribeña. En consecuencia, el martes, la administración de la isla informó que cambiará el sistema de precios para la gasolina, poniendo fin a la fijación de montos por parte del Estado. Desde el viernes, los precios se actualizarán al alza o a la baja con respecto a los costos reales del crudo, un anuncio visto con preocupación por algunos ciudadanos. Van a subir los precios del combustible. Seguimos en las mismas. No veo raro que eso suceda. Aquí suceden las cosas más extrañas y suben los precios de las cosas y no pasa nada. Como que a nadie le importa o sí le importa, pero nadie hace nada. Para algunos expertos, Washington podría priorizar las medidas económicas antes de decidir tomar vías de hecho. Tal vez una apertura económica será más fácil y por eso negociar de manera diplomática, como lo empezó a hacer Obama al restablecer un poco de normalidad en las relaciones binacionales. Y un gran paso en ese sentido sería quitar el embargo hacia Cuba a cambio de, por ejemplo, que liberen a los presos políticos, como está pasando un poco en Venezuela. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió al tema declarando que la isla transita por una crisis humanitaria e instando al diálogo entre los dos países. Hablamos de Haití porque a lo largo de este martes la comunidad de un barrio marginado de Puerto Príncipe protestó para pedirle al gobierno seguridad luego de un episodio de violencia el pasado fin de semana. Son los habitantes de la llamada Ciudad del Sol que acompañaron a un vehículo blindado mientras desfilaba por las calles. Denuncian que el domingo la población civil fue atacada a tiros. A falta de un balance oficial de los fallecidos, Médicos Sin Fronteras asegura que registra 40 personas heridas de bala, mientras que ha tenido que brindar refugio a unas 800. Según las autoridades, las bandas criminales controlan el 70% de la capital haitiana. El sábado mataron a 3 personas delante de nosotros. Resistimos y nos quedamos. El domingo sobre las 6 de la tarde atacaron el área y comenzaron a quemar casas. Camino a las calles sin saber a dónde voy, no sé en dónde están mis hijos. Escucho que los asesinaron. Tengo el corazón en un puño, no sé nada. Así despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Vous avez 142 pays qui ont signé la Déclaration de New York. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.